4. Protegiendo tu confesión de fe. Las Escrituras nos enseñan que es la voluntad de Dios para nosotros, que permanezcamos sin mancha, y que brillemos como luces en medio de este mundo revelando el amor, la gracia, y el poder de Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Filipenses 2:15-16. Existen varias verdades y principios que necesitamos seguir para poder guardar nuestra confesión de fe, y para poder brillar como luces en medio de este mundo tan oscuro. Debes estar consciente de tu enemigo. Cuando recibes a Cristo Jesús como tu Salvador y Señor de tu vida, debes estar consciente del hecho que existe un reino malvado y enemigo invisible, cuyo propósito es engañarte y hacerte regresar a tu viejo estilo de vida. Tal vez no vas a querer reconocer esta realidad, pero el hecho de ignorarla no va a disminuir su existencia, ni la va a hacer desaparecer. Si tú quieres más de Dios, y si quieres permanecer en Él, debes continuar tu caminar de fe, y no rendirte cuando lleguen los retos de esta vida. Todo lo que tengo es resultado de estar en mis rodillas, en oración, y buscando a Dios intensamente. Yo puedo recordar un tiempo muy difícil en particular. Estaba intentando publicar mi primer libro acerca del infierno, y por varias razones, me encontraba muy desanimada. No tenía dinero para terminar el proyecto, y me encontraba muy molesta, así que me dije a mí misma, voy a tomar este libro y lo voy a arrojar al río, porque no existe manera alguna en que yo pueda publicarlo. El mismo día que yo había decidido tirar el manuscrito al río, y olvidarme de ello por completo, me encontraba en cama soñando, cuando sentí un golpecillo en mi tobillo. Miré alrededor, pero no había nadie más en la habitación. De repente, fui trasladada de esa habitación, y me encontré parada en las galaxias, mirando hacia la Tierra. Oh Dios mío, ¿qué he hecho?, me dije a mí misma. Comencé a arrepentirme, diciendo, Señor, este libro es obra del Espíritu Santo. Por favor, perdóname. Entonces, escuché una voz diciendo, ¿por qué tienes miedo de los hombres? Hija, te he dado la revelación divina del infierno, para que vayas y la compartas con otros, y que ellos puedan ver la realidad de lo que te he enseñado. También vas a hacer una película en el tiempo que tengo preparado para ello. A medida que escuchaba la voz de Dios, y temblaba al mismo tiempo, miré hacia mi lado izquierdo, y pude ver una enorme bola de fuego. Dentro de las llamas, pude ver la forma de un rostro. Se veía como forjado en hierro. El fuego salía de sus ojos, y fue lanzado hacia el universo. Sus mandíbulas eran como de acero. Se abrió su boca y fuego salió de ella, y yo grité. Nuevamente, Dios me dijo, ¿por qué le temes a los hombres que también son creación mía? Son como brillos ante mis ojos. Entonces, Él dijo, te voy a colocar de nuevo en la tierra, para que hagas mi voluntad. No vas a tirar en el río lo que te he dado, y vas a publicar ese libro. Y con eso, yo me encontré de regreso en mi hogar, gritando y alabando al Señor. Estaba aterrorizada de lo que había visto, pero yo sabía que era del Señor. Yo pensé dentro de mí misma, ¿quiénes somos para tratar de manipular a Dios? Debes ser real y honesto con Él. Si estás pecando, dile que eres un pecador. Si estás haciendo cosas equivocadas, dile que estás equivocado, y pídele instrucciones para poder cambiar. A Dios le preocupan las decisiones que tú realizas, y quiere ayudarte a hacer las decisiones correctas, cuando tú se lo pides. Establécete en tu fe. En segundo lugar, debes establecerte en tu fe. Dios puede enviar a otras personas para que oren contigo, y para que te apoyen, pero tú debes orar por tu propia iniciativa. Además de esto, debes encontrar una buena iglesia que crea en la liberación y en el poder del Espíritu Santo. No puedo enfatizar suficientemente la importancia de permanecer en una iglesia, cuyo pastor realmente se interesa por tu alma, y que predica el Evangelio sin diluirlo, con todo aquello que la mente carnal quiere escuchar. También tienes que leer la Biblia por ti mismo, bajo tu propia iniciativa. La Biblia es el arma principal para destruir el reino del diablo. Es un arma que puedes usar para madurar tu fe,
y ganar sabiduría con relación a los engaños de Satanás, y con relación a las bendiciones de Dios. Cuando seas confrontado por la guerra demoníaca del reino de Satanás, vas a estar mejor equipado para mantener tu liberación, si estás recibiendo impartición continua de la verdad del poder de Dios. Una persona que tiene la justicia de Cristo Jesús, tiene el derecho de reinar con Cristo para siempre. El diablo sabe esto, y por eso quiere hacerte declarar cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios sobre tu vida. El diablo sabe que en la confesión de tu fe radica la sustancia emanadora de vida y de poder. Para mantener tu confesión, debes contraatacar los engaños del diablo, por medio de declarar la palabra de Dios. Esto es lo que Jesús hizo cuando fue tentado por el diablo, después de haber estado en ayuno y oración por 40 días. Cada vez que el diablo vino a tentarlo, Jesús le contestó solamente con las Escrituras. Los errores más grandes que cometen las gentes cuando son confrontados por las tentaciones de Satanás son 1. Rendirse y consentir en la tentación que el diablo les está ofreciendo, y 2. Desperdiciar tiempo discutiendo con el diablo, en lugar de tomar autoridad sobre él. No tiene caso alguno tratar de convencer al diablo de tu fuerza espiritual. Él ya conoce el poder de Cristo Jesús que reside dentro de ti. Por eso es que intenta engañarte con todo tipo de tácticas, para distraerte e impedirte que uses ese poder en contra de él. Al contrario, por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:2.7. Debes contraatacar su engaño con la verdad de la palabra de Dios. Mantente fuerte y alerta espiritualmente. Las Escrituras nos advierten que debemos obrar nuestra propia salvación con temor y temblor. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Filipenses 2:12-13, porque el versículo 12 incluye la frase con temor y temblor. Yo creo que Dios quiere que nos demos cuenta que existe un precio que pagar para vivir una vida desenfrenada y sin responsabilidad alguna, muriendo sin arrepentimiento. Con todo el amor, la paz y el gozo que Dios nos ofrece, no existe razón justificable para rechazarlo. Las gentes que se han desviado de Dios, muy a menudo dicen cosas como estas: ya me cansé de la iglesia. Voy a hacer lo que yo quiero, y lo voy a hacer cada vez que se me dé la gana. Nunca debemos amar a una institución a tal grado que cuando nos lastime, nos haga apartarnos de Dios. La amargura es un ataque demoníaco que está diseñado estratégicamente por el enemigo para engañarte, creando resentimiento dentro de ti hacia Dios. Nada ni nadie debe ser tan importante para ti, que se convierta en un poder tal, que amenace la estabilidad de tu relación con Dios. El odio y la falta de perdón son fuerzas engañosas que vienen de las puertas del infierno para aniquilar tu confesión de fe, y para mantenerte tan alejado de la voluntad de Dios como sea posible. Piensa acerca de esto. ¿Qué mejor terreno existe para hacer crecer la contención entre cristianos que la iglesia misma? La iglesia local es el lugar donde los creyentes pasan la mayor parte de su tiempo. Mejoramos nuestra vida y criamos a nuestros hijos en la iglesia. Nos reunimos ahí, buscando apoyo, cuando estamos en medio de una crisis. Tanto de nuestra vida se encuentra invertido ahí, puesto que está diseñado para fortalecernos, que no es una gran sorpresa, entonces, cuando el enemigo usa este mismo lugar para exponer nuestras debilidades y usarlas en contra de nosotros. El diablo quiere que el mundo vea a la iglesia, y que se den cuenta de todas las divisiones que existen, para darles más justificaciones a las gentes, y que se mantengan tan alejados de Dios como puedan. Este es un truco del enemigo, que desafortunadamente, muchas personas que asisten a las iglesias, y aún líderes de iglesias, han fallado en detectar. De la misma manera que existe un cielo que Dios quiere que veamos, también existe un lugar muy real llamado infierno, y el diablo quiere vernos a todos condenados en ese lugar. A medida que el diablo usa todos los elementos de la vida diaria para distraernos de la voluntad de Dios, los demonios en el infierno se están burlando de las almas que han sido introducidas en las puertas del infierno. Existen portales invisibles que están hambrientos para recibir almas, y que no se detienen ante nada para llevar a cabo sus planes de maldad.
enfocarse en los puntos básicos para poder mantenernos alertas y fuertes espiritualmente. Debemos enfocarnos en estos 3 aspectos de nuestro caminar en Cristo Jesús, debido a que Dios nos va a juzgar, basado en ellos. 1. La verdad de la palabra de Dios. 2. La creencia y confesión de nuestro corazón. 3. Las acciones que confirman nuestra confesión. Mantenerse en la verdad de la palabra de Dios primero. Debemos mantenernos en la verdad de la palabra de Dios, sin importar que tanto pueda cambiar el mundo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Porque yo, el Señor, no cambio. Malaquías 3:2.6, secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 42.8, la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Salmo 119:2.160, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Primera Pedro 1:25, ¿cuál es la verdad que tú debes creer con relación a la salvación? Se encuentra revelada en Romanos 10:2.9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Se añadió énfasis. Debemos saber que la salvación solo viene a través de Cristo Jesús. Hoy, más que nunca, debemos mantener una posición firme en contra de las fortalezas del enemigo, y debemos saber, sin lugar a dudas, en quién hemos creído, y qué hemos creído. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:2.8. De la misma manera, cada vez que sientas duda acerca de cómo responder a alguna cosa en tu vida, siempre puedes dirigirte a la palabra de Dios, para medir si tus acciones son correctas. Los mandamientos en la palabra de Dios nos sirven como un mapa, no solo para guiarnos a la salvación, pero también para guiarnos en nuestra vida diaria, para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos enseña cómo ser buenos esposos o esposas, cómo tratar a nuestros hijos y a nuestros padres, y cómo evitar ser engañados por las trampas de Satanás. En nuestras propias fuerzas, muchas de las cosas que atravesamos en la vida parecen ser imposibles. Pero nada es imposible para aquellos que creen en Dios, en su amor, y en su poder. Favor de ver Marcos 9:23. Cuando lo buscamos sinceramente en oración, Dios nos oye, y nos manda ayuda. Por lo tanto, debemos tratar al máximo de obedecer a Dios en todo lo que nos diga. Debemos tener un corazón sincero para creer. En segundo lugar, debes asegurarte de que tu corazón es sincero para creer en Dios. Sin importar que tanto digamos estar en una posición correcta con Dios, a final de cuentas, es el estado de nuestro corazón lo que va a determinar la validez de nuestras confesiones. Tal y como hemos visto, tanto el hecho de creer, como el hecho de confesar, son vitales para la salvación. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:2.9-10. Podemos confesar a Cristo Jesús con nuestra boca todo lo que queramos. Pero si la palabra de Dios no habita en nuestro corazón, para hacer que nuestra confesión sea genuina, vamos a darnos cuenta de nuestros errores cuando vengan los juicios de Dios. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:2.7. Muy a menudo, juzgamos la condición espiritual de una persona, basados en su apariencia externa. Sin embargo, la mirada de Dios va más allá de la máscara física, y perfora directamente, para llegar al corazón. El profeta Samuel casi comete el error de ver la apariencia externa, cuando estaba escogiendo rey para el pueblo de Israel, de la casa de Jesé, y estaba basándose en la estatura de los hijos de Jesé. Pero el Señor lo corrigió rápidamente. El Señor hizo que Samuel mirara más allá del físico de los hijos mayores, y que viera a través de los ojos de Dios, para poder reconocer al hijo menor, David, como el próximo rey de Israel. Cuando Dios juzga, Él mira el corazón. Tus acciones deben estar de acuerdo con tus confesiones. En tercer lugar, debes asegurarte que tus acciones estén de acuerdo con tus confesiones. Somos justificados por fe, pero también debemos hacer buenas obras como fruto y evidencia de nuestra fe.
recuerda que tus obras no son las que te salvan. Sin embargo, no puedes decir que tienes una relación con Jesús si no estás haciendo las obras que Él nos llama a hacer. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Tito 3:2.8. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Santiago 2:26. No es suficiente confesar a Jesús como Señor. También debemos hacer un esfuerzo consciente de obedecer sus mandamientos y hacer sus buenas obras. Debemos buscar las cosas celestiales y no las cosas de la tierra. Favor de ver Colosenses 3:2.12. Nuestra vida debe estar escondida con Cristo en Dios. V3. Debemos vestirnos del hombre nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó, Cristo Jesús. V10. Dios nos da fe. Favor de ver Romanos 12:2.3. Para poder llevar a cabo su buena voluntad. Debemos poner a Dios primero, antes que todo. Debemos tratar a los demás con el amor de Dios, y mostrar misericordia, gracia y perdón, de la misma forma en que nuestro Señor y Salvador nos comparte estos dones. Viviendo por fe. Finalmente, es imperativo recordar que Cristo Jesús es el único, repito, el único juez viviente. Nunca debemos calificar la salvación de otros, incluyendo la nuestra, basados en sus luchas. Cada uno de nosotros tiene una relación única con Cristo Jesús, que es la que determina su juicio final. Pablo escribió en Romanos 14:2.4, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Esto no quiere decir que el Señor tolera casualmente un estilo de vida pecaminoso. Si te encuentras en medio de un gran error, la gracia de Dios está dispuesta para ti, para que te puedas apartar de lo que estás a punto de hacer. Sin embargo, si persistes en hacerlo, estarás violando el mandamiento de Dios. No te engañes, por medio de pensar que ya has nacido de nuevo y que vas a ir al cielo, sin importar si sigues pecando, sin arrepentirte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, no peca, deliberadamente o a propósito, sino que aquel que nació de Dios, la divina presencia de Dios, lo protege en contra de todo mal, le guarda y el maligno no lo toca. 1 Juan 5:18 versión amplificada. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:2.68. La gracia de Dios está disponible para nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:2.9. Más aún, Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Debemos fortalecer nuestra fe de acuerdo a su palabra, y activar esa fe, a fin de mantenernos en la justicia. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 12:2.3. Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17.